Una de las cosas que siempre me ha llamado profundamente la atención es ver cómo personas normales, y como normales me refiero a que han nacido sin ninguna lesión cerebral ni minusvalía física, viven en su madurez situaciones no tan adversas o incluso a veces favorables de manera insatisfactoria, situaciones que vistas desde fuera con una subjetividad diferente a la de la persona implicada no son tan malas como la propia persona las expresa. Por otra parte, hay otras personas que con limitaciones físicas, consecuencia de alguna malformación, han logrado tener vidas satisfactorias y ser exitosas. Casos de síndrome de Down que presentan un grado variable de discapacidad cognitiva y que han hecho carreras universitarias, o autistas que a pesar de su pérdida de contacto con la realidad exterior han logrado desarrollar alguna habilidad en la cual además pueden ganarse la vida. Esta manera diferente de situarnos en el mundo la aprendemos en los primeros años de nuestra vida y es, a mi modo de ver, tan sencillo como entender por qué, por ejemplo, quienes nacimos en países de habla hispana hablamos español. Las distintas formas de relacionarnos también son un lenguaje. Nos situamos ante la vida en el mismo lugar en que nos situaron cuando éramos pequeños o pequeñas quienes nos criaron. Y a menos que trabajemos para conocernos a nosotros mismos, continuaremos ocupando el lugar que nos asignaron de pequeños o pequeñas. Esto, por supuesto, si no nos sentimos bien con la forma en que nos está yendo. Si estamos a gusto, adelante, a disfrutar y continuar creciendo. Y ahora, centrándome en las dos historias que relaté anteriormente, me pregunto, ¿qué marca estas diferencias? ¿Qué hace que los padres de una hija que nace sin ningún impedimento físico y psíquico la condicionen a vivir una situación de pánico, mientras que otros padres con un hijo que nace con un trastorno neurológico que afecta la función motora se entreguen a la búsqueda incansable de soluciones para que su hijo tenga una vida lo más plena posible? Si bien cada cerebro tiene su propia configuración genética, su construcción es el resultado de la combinación de esa configuración genética con el ambiente donde transcurrió su infancia. Por lo tanto, el comportamiento del adulto no solo depende de las situaciones que vive en la actualidad, sino que vivirá las situaciones del presente condicionado por su historia personal. Como te decía en el vídeo anterior, en el periodo que va desde los 0 a 3 años es la etapa en que el cerebro y los procesos mentales se adaptan al ambiente en que se vive. Por lo tanto, esta etapa es fundamental para el comportamiento que vamos a manifestar como adultos. Podemos heredar predisposiciones genéticas, pero la construcción del cerebro se realiza a través del proceso de socialización, que en la primera fase de la infancia tiene mucho peso. El cerebro permite que nos adaptemos al ambiente para aumentar nuestras posibilidades de supervivencia. El aprendizaje, la creatividad, las emociones, la empatía, son adaptaciones al ambiente. No es lo mismo nacer en un ambiente tranquilo y acogedor que en un ambiente donde haya violencia. Las estrategias de supervivencia serán diferentes en cada uno de los contextos. Por lo tanto, en entornos conflictivos se formarán individuos menos reflexivos y más impulsivos, y en entornos equilibrados se formarán individuos más asertivos y menos impulsivos. Como ves en la primera historia que he relatado, los padres de la chica habían tenido padres que también los habían maltratado cuando eran pequeños, y ellos repitieron con sus hijos e hijas lo mismo que habían hecho sus padres con ellos cuando eran pequeños. Esta historia es un ejemplo de las consecuencias que puede tener la crianza en un entorno conflictivo. Por supuesto que dentro de la clasificación de entornos conflictivos hay diferentes grados de conflictividad. El que relaté anteriormente es bastante extremo.
aunque aún hay peores, lamentablemente. En la segunda historia, Dick no explica su entorno familiar, pero seguramente, a juzgar por la forma en que estimuló a su hijo y los resultados a los que llegó, el contexto en el que se crió Dick fuera muy diferente al de los padres de la primera historia, lo que sería un buen ejemplo de entorno equilibrado. Estas dos historias se desarrollan en contextos que funcionan con valores y creencias muy diferentes entre sí. Valores y creencias que en la historia de Rick lo conducen hacia la elevación, ya que sus padres lo estimulan para que desarrolle al máximo su potencial, a pesar de las limitaciones físicas reales que tiene. Y por el contrario, en la historia anónima, los valores y creencias de sus padres conducen la vida de su hija, que no tenía limitaciones físicas, al hundimiento, porque al repetir con ella los comportamientos que habían aprendido de sus propios padres, la llevaron a desarrollar una enfermedad mental. Si no nos cuestionamos los valores que recibimos de nuestros padres o personas que nos crían, los seguiremos repitiendo en nuestra vida y en la crianza de nuestros hijos. Hay que cuestionarse todo, hacerse preguntas. ¿Esto que hago o esto que no hago, a qué creencia se debe? ¿Aporta valor a mi vida o me genera malestar? Y si lo miro desde otra perspectiva, ¿este comportamiento me resulta útil o quizás me convenga cambiarlo por otro que sea más beneficioso y adecuado para mí y para mis intereses? ¿La forma en que me veo es realmente como soy o solo obedece a una imagen que otros me devolvieron de mí? ¿Somos felices con nuestro trabajo o nuestra profesión? ¿O estamos desempeñando una actividad que responde a los deseos de otro? ¿En qué medida fuimos observados, si es que lo fuimos, para que a posteriori, detectadas las habilidades que se nos daban de manera natural, ser estimulados para que así pudiéramos llegar a desarrollarnos en ese o esos ámbitos? ¿O en qué medida se nos limitaron esas habilidades por considerarlas no convencionales? ¿Y a dónde íbamos a llegar con eso? ¿O porque la familia tiene una trayectoria de X o Y profesión o negocio y los hijos tienen que seguir la tradición familiar? Aquí hay bastante trabajo para quien se sienta incómodo en la situación en que se encuentra al día de hoy. Por supuesto que lo que nos cuestionamos y nos aporte hay que conservarlo, pero en general solemos cuestionarnos aquello que nos causa malestar. Comprendiendo el funcionamiento de nuestro cerebro, podemos conocernos y mejorar la forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y sobre todo, y muy importante, la manera de relacionarnos con nuestros hijos. Es importante prestar atención al ambiente que se vive en casa. ¿Qué les estamos transmitiendo a nuestros hijos a través de nuestras acciones? ¿Decimos que algo no se debe hacer, pero nosotros sí lo hacemos? ¿Qué ejemplo transmitimos con este comportamiento a nuestros hijos? ¿De qué situaciones los hacemos partícipes? ¿Tienen ellos la madurez suficiente para entender lo que está ocurriendo en casa? ¿O quizás sea mejor que determinadas situaciones no se den en su presencia? ¿No será mejor quizás no hacerlos partícipes de según qué temáticas? Preguntas todas muy interesantes. ¿Y qué tal si les facilitamos el camino a nuestros hijos, brindándoles un ambiente seguro durante la infancia, transmitiéndoles comportamientos saludables que les permitan desarrollarse de forma equilibrada para que a futuro sean capaces de adaptarse a los vaivenes de la vida, sacándoles el mayor provecho para su crecimiento como personas? En la infancia, el cerebro está más receptivo al aprendizaje y es también la etapa de mayor creatividad. En los primeros 6 años de vida, si bien los niños y niñas aún no tienen capacidades analíticas, las desarrollarán posteriormente entre los 6 y los 9 años, tienen una enorme capacidad de integración de la información que reciben del medio en el que se están desarrollando. Si se les dice, por ejemplo, los niños grandes no lloran, siempre te equivocas, todo lo haces mal, cuando escuchan esta información sin analizarla de manera inconsciente, comienzan a sentar las bases de quienes serán más adelante en sus vidas, en función de la información que han recibido.
Sería interesante que los futuros padres tuvieran esto muy presente, porque el ambiente en que el niño o niña viva en estos primeros años tendrá un gran efecto sobre su futuro. Lo que diferencia a un cerebro de otro son las conexiones neuronales que se establecen, y estas dependerán del ambiente más o menos equilibrado en que se desarrolle el niño o la niña. De los padres dependerán las bases sobre las que se establezca la autoestima de sus hijos. Por eso es importante observar la propia conducta y corregir los comportamientos inadecuados que tengamos, porque si nosotros no estamos bien, transmitiremos el malestar a nuestros hijos a través de nuestras conductas. Hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de este vídeo. Y si tienes interés en indagar más acerca del funcionamiento del cerebro, te recomiendo el libro de David Bueno, Cerebroflexia. De él extraje parte de los conceptos que explico en este vídeo. Está escrito en un lenguaje accesible para todos los públicos, ya que no utiliza mucha terminología científica. Otra fuente de información que utilicé fueron los vídeos de Rewired del Dr. Joe Dispenza, que podéis encontrar en internet. Si te ha gustado el contenido de este vídeo y crees que puede aportar valor a otras personas, te invito a que lo compartas. Y me despido con esta frase. Si no sanas tus heridas de la infancia, tus hijas e hijos las heredarán a través de tus acciones. Un saludo y te deseo un buen proceso de transformación.